Bolivia, el país más pobre de Latinoamérica. A partir de 2005 se inició un periodo de políticas. En 2006 se nacionalizaron empresas estratégicas, en total 2, como hidrocarburos, minerías y telecomunicaciones. ¿Fácil? No. ¿Imposible? Tampoco. Entró un periodo de crecimiento. Para el 2008, la UNESCO declaró al país libre de analfabetismo. Ahora el sistema educativo tiene un alcance del 85% de la población. Sin embargo, con una crisis que hubo durante 2008-2009, que estuvo a punto de estallar una guerra civil, esto incrementó, pero actualmente se ha ido erradicando poco a poco. En cuanto a su economía, desde 2011 crece por encima del 5%. La cortesía es gracias a la lucha por los sectores públicos, por los sectores sociales. Uno de estos, la masacre de octubre del 2003, en el que a partir de acá hubo un incremento del 2.2% al 6.6%. En 2013, el Producto Interno Bruto tuvo un crecimiento de 6.78, algo que nunca se había visto en la historia. Entonces, Bolivia dejó de ser un país considerado el más pobre. Su deuda gubernamental bajó del 80 al 33%. Por otro lado, México en los últimos 10 años solo ha conseguido un incremento del 1.5% anual. En cuanto a niveles de pobreza, se pretende reducir la pobreza y lo han hecho con mayor acceso a servicios, como es agua potable, electricidad, telefonía móvil, gas domiciliario, entre otros, y el libre acceso a créditos para las micro y pequeñas empresas. Esto logró disminuir la pobreza del 68 al 40%. Finalmente, tenemos, en 2012 se creó un plan denominado la Agenda Patriótica para 2025. En este se tienen 13 puntos para analizar, que es erradicar la pobreza, la socialización de servicios básicos, la educación y el acceso a la salud, como ya lo han estado haciendo con el acceso a médicos cubanos, la soberanía científica y tecnológica, liberar a Bolivia de transnacionalizaciones, productividad, soberanía de recursos naturales con la armonía de la madre tierra, soberanía ambiental, saber alimentarse para vivir, la integración de los pueblos a otro tipo de diplomacia y la transparencia en gestión pública y la celebración armónica más el reencuentro con el mar. En 2012 se publicó esto y la conclusión es que poco a poco se ha ido radicalizando. Políticas públicas de Evo Morales a favor de los indígenas los han enriquecido. Muchos indígenas son millonarios. Antes de esto no se identificaban con su cultura, pero ahora por las reformas han dado un paso al frente, diciendo que son bolivianos, que son indígenas y que deben demostrar su identidad. Gracias, Diana. María Fernanda. Tus 10 minutos comienzan ahora. Buenos días, compañeros. Bueno, yo les voy a hablar sobre las políticas en materia indígena en México. Para empezar, quiero dar una definición sobre los pueblos indígenas que está de acuerdo al artículo 2 de nuestra Constitución, que dice: son las colectividades que asumen una colectividad a nación o raza con base al conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida, tradición en un pueblo, sus instituciones o una historia, que los define como los pueblos autóctonos del país, descendientes de las sociedades mesoamericanas. En nuestra Constitución, dentro del artículo 2, párrafo 4, se les hace el reconocimiento a los pueblos indígenas. A diferencia de Bolivia, México se hace pluricultural antes, en 1992, en Bolivia es en 1994, o sea, por lo cual México toma importancia en pueblos indígenas antes que Bolivia. El 7 de abril de 1989, en el Instituto Nacional Indigenista, la Comisión para los Pueblos Indígenas hace una proposición para la reforma constitucional, en la cual se hace una adición al artículo 4, en el cual se hace un reconocimiento extenso hacia los pueblos indígenas. Para el 2001, el presidente Vicente Fox hace
una declaratoria del Congreso de que se mejoren los artículos, por lo cual el artículo 4 pasa al artículo 2, dando que el artículo 2 habla sobre todos los indígenas. Mi contrincante habla que solamente tenemos un artículo sobre los pueblos indígenas, pero dentro de este artículo habla sobre obligaciones, derechos, sobre su reconocimiento, al igual que su autonomía. Mientras que en los artículos de Bolivia, el artículo 2 habla solamente de su reconocimiento. El artículo 30, 31 y 32 habla sobre sus derechos, nunca habla sobre sus obligaciones, y su autonomía solamente se hace nombrar en el artículo 2. Para esto, México ha contado con políticas indigenistas desde 1936, y el Instituto Indigenista Interamericano de la OEA, que fue promovido en la Convención de Pátzcuaro, se iba a poner con sede en Bolivia. Sin embargo, por conflictos internos del país, que eran por los indigenistas, se proporcionó la idea de que era mejor situarlo en México, por lo cual la sede se encuentra en México. De ahí, México ha contado con diversas instituciones. Sin embargo, la que ha tenido mayor trascendencia y que actualmente prevalece es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que se creó el 21 de mayo del 2013. Me voy a basar en las políticas indigenistas que ha habido durante los 3 últimos sexenios, que son del 2000 hasta el 2014. En el sexenio de Vicente Fox Quesada, hubo dos propuestas que llevaron a la relevancia en la materia indígena, que fue la propuesta para una reforma hacia la Constitución, que fue del artículo 4 al artículo 2, que ya lo mencioné, y la creación del Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el cual tiene 8 lineamientos, los cuales son: promover el diálogo intercultural para construir consensos que aseguren la participación de los pueblos indígenas en las políticas y programas gubernamentales, nacionales, estatales y regionales. Esto era para dar un asesor al presidente, en el cual se tuviera mayor accesibilidad hacia los problemas de los indígenas y se fortalecieran los programas que anteriormente se habían establecido. Y el objetivo era impulsar la participación de los indigenistas en la toma de decisiones que les afectan, transformar las demandas, aspiraciones e iniciativas indígenas en políticas y estrategias para que el Ejecutivo Federal pudiera dirigir las acciones de gobierno con el fin de atenderlas. El segundo lineamiento son: las políticas, programas y recursos del programa hacia los pueblos indígenas deberán ser transversales. La acción interinstitucional deberá compartir objetivos y ser coordinada. Tendrá como ejes el reconocimiento y el respeto a la diversidad étnica y cultural, la promoción del desarrollo sustentable y el desarrollo social y humano, y favorecer la cohesión social. Dentro de se encontraba un apoyo hacia las mujeres, hacia los jornaleros agrícolas, en el cual se basaban en salud, nutrición, salud sexual y reproductiva y medio ambiente, al igual que educación, formación y capacitación, para incluirlos en la economía del país. El tercer lineamiento es transformar las instituciones y reasignar funciones, adecuar su desempeño y crear espacios institucionales que hagan más efectivas la atención a los pueblos indígenas. El cuarto lineamiento es promover la cooperación, la coordinación y la suma de capacidades entre los pueblos indígenas, el conjunto de la sociedad y los 3 órdenes de gobierno. El quinto es establecer sistemas de información, seguimiento y evaluación de las políticas públicas instrumentados por los 3 órdenes de gobierno, con la finalidad de evaluar su impacto. El sexto es: los recursos públicos y privados deberán fortalecer las capacidades ciudadanas para potenciar los reconocimientos y las habilidades de las organizaciones y de las comunidades indígenas para impulsar su propio desarrollo. El séptimo es promover el fortalecimiento de las capacidades de las administraciones municipales y municipios con población indígena. Impulsar una cultura
de respeto a las diferencias culturales a partir de la educación, así como atravesar el uso de medios de comunicación, es el octavo lineamiento. Después de eso, se expide una ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos, donde tiene tres principales objetivos, los cuales son asesorar a todas las autoridades federales en la definición de los criterios y lineamientos y las prioridades correspondientes, y un sistema de consultas en las comunidades y los pueblos indígenas, y garantizar la participación de estos en la planificación de políticas y los programas del Estado. A partir del 2000 se da un presupuesto para estas políticas, el cual fue equivalente a los 12 millones de dólares, y para los 4 años después aumentó a 19 millones de dólares, y para el final del sexenio se dieron 21 millones de dólares. Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se dieron solamente 2 políticas indigenistas, sin embargo fueron de gran relevancia. Se dio a conocer el Plan de Desarrollo de los Pueblos Indigenistas en alianza con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del 2009 al 2012 y el Programa para el Desarrollo de los Pueblos del 2009 al 2012. Este cuenta con 7 estrategias. Estas son las primeras 7 estrategias del programa Plan Nacional de Desarrollo a los Pueblos Indígenas, que su objetivo prioritario era la incorporación plenamente de los pueblos y las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respecto a su tradición histórica y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad. De ahí, esto es el programa de desarrollo de los pueblos, el cual se da un desarrollo con respecto hacia las culturas, las lenguas y los derechos de las personas, así como los pueblos y comunidades indígenas, con 5 ejes: los derechos de los indígenas, superación de los rezagos y desarrollo con identidad, reconocimiento y valorización de la diversidad cultural y lingüística, participación y consulta para una democracia efectiva, gestión institucional para un país cultural y lingüístico y diverso. Dentro de esto se crearon diversas instituciones que fueron Procampo, Cedesol, 70 y más, que ayudaron a los pueblos indígenas y con apoyo monetario igual para que pudieran sustentar. Esto fue el apoyo económico que se les dio cada año durante este sexenio. Y por último está el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el cual está el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el que tiene un programa especial de los pueblos indígenas que abarca del 2014 al 2018, con 6 objetivos. Tiempo. Hay que cortar aquí. Los 5 minutos de Diana comienzan ahora. Excelentísimas señoras, excelentísimos señores, jefes de Estado y de Gobierno, honorables integrantes de las delegaciones y representaciones indígenas del mundo. Como presidente de México y como representante de nación pluricultural, sustentada originalmente en pueblos indígenas, es un alto honor participar en la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas. En México, nuestra Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Para los más de 15 millones de indígenas de México, para que puedan ejercer plenamente sus derechos, el Estado cuenta con una política transversal, enfocada al mejoramiento de su calidad de vida y la generación de mayores oportunidades de desarrollo. Excelentísima compañera, en México tiene un buen discurso en este tema a nivel internacional, pero en la realidad su comportamiento es distinto. El discurso fue dado en la conferencia de septiembre del 2014. Hablas de pluriculturalidad. ¿Pluriculturalidad o multiculturalidad? Déjame te explico. Multiculturalidad.
Coexistencia de varias culturas en un mismo espacio. Tendencia a mezclar elementos de diferentes culturas en una nueva, para establecer solamente el dominio de una fuerte contra una débil. Pluriculturalidad. Cada individuo pertenece a culturas que se interrelacionan, con alto sentido de pertenencia e identidad nacional. ¿Qué es una nación? Es una comunidad humana con ciertas características culturales compartidas por un territorio y un estado. Dices que es pluriculturalidad. México se autoproclama así, pero ¿realmente es cierto? O más bien es una multiculturalidad. En México, de acuerdo al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, prevalece la discriminación y el racismo, especialmente en mujeres indígenas. Para su condición y en muchas ocasiones son víctimas de injusticias por el hecho de hablar su propia lengua. El caso: en Puebla, Huauchinango, 2 indígenas fueron detenidos por intentar robar un auto. Para empezar, ni siquiera saben manejar. Pero por no hablar el español, los declararon culpables y hasta que llegó Amnistía Internacional no se hizo justicia. Casos de mujeres indígenas por haber sido acusadas de haber secuestrado a 20 policías. Por no hablar el español, fueron sentenciadas. México es uno de los países que tiene mayor índice de violencia del uso de la contra los pueblos indígenas. Explotación de recursos. En Bolivia, durante muchos años, hubo una manifestación de que se quería crear una carretera con tierras protegidas. México: minas, carreteras, programas turísticos, puentes, planes inmobiliarios, tiendas, agronegocios y producción de energía eólica son algunos de los proyectos nacionales y transnacionales sobre territorios indígenas. Jalisco, Durango, Guerrero, Oaxaca, DF y Michoacán planean una marcha sin consultar a los pueblos, consignándoles como un progreso y desarrollo. Pero esto solamente es su destrucción. Migración. Cada año miles de indígenas salen de sus comunidades para buscar trabajo en diferentes áreas como México y Estados Unidos. El motivo principal: la economía. Comunidades marginadas con un salario miserable que sobreviven con 7.500 pesos al año. Pero solo tienen acceso a trabajos explotados, como es la albañilería, las fábricas, comercializar sus artesanías y mendigar en la calle. En Bolivia esto ha disminuido considerablemente gracias a las reformas y el hecho de que se integren los pueblos indígenas a la sociedad. Grupos de autodefensa. La ausencia del Estado en pueblos indígenas ha generado un alto índice de inseguridad. Ante la inconformidad se han creado grupos de autodefensa. Caso: 12 de octubre de 2014. 5 tarahumaras fueron acribillados por no haber querido acceder al trabajo como grupo delictivo. Pidieron ayuda al ministro y no se les dio nada. Finalmente, durante años se ha hablado de dar mayor ingreso a pueblos indígenas a servicios básicos, calidad de vida y mayor desarrollo. Chiapas 2011. Con el proyecto de ciudades rurales sustentables por el exgobernador Juan Sabinas, se crearon pueblos fantasmas, con una inversión de más de 394 millones de pesos en 40 hectáreas. No había luz eléctrica, no había agua potable, 30 metros para sala, comedor, cocina, baños y 2 recámaras donde los integrantes son más de 5 personas. ¿Cuáles han sido las políticas indígenas en México que realmente respeten los derechos? ¿Hay respeto hacia una autodeterminación, autonomía y gobierno? Compañera, ¿tú te consideras una persona pluricultural? ¿Empiezas tú no discriminando, respetando y luchando por un mayor reconocimiento a los pueblos? ¿Cómo justificas lo que acontece día a día con lo que establece la Constitución y lo que se dice a nivel internacional? ¿Qué pasa con la transculturalización que ha desarrollado la sociedad en una modernización? María Fernanda, tus 5 minutos comienzan ahora. Estoy de acuerdo que en México hay muchas inconformidades de acuerdo a las políticas. Sin embargo, quiero citar a la investigadora Angela Mitchell, quien es considerada una experta en temas indígenas, quien dice que las políticas públicas para los pueblos, quien hizo un estudio sobre políticas públicas para los pueblos indígenas en América Latina en los casos de México, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia. Y ella dice que México es el único país del presente estudio que cuenta con políticas públicas para los pueblos indígenas dignas de ese nombre. Por otra parte, mencionas muchísimos casos en los que hacen violación de derechos a los pueblos indígenas. Ok, ¿en Bolivia no hay? ¿Acaso no existe violación de derechos? En julio del 2014 se presentó
una violación de derechos en el cual Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, afirmó que denuncia los abusos cometidos del poder contra los étnicos y dijo: queremos denunciar los atropellos del gobierno de Evo Morales, ya que violenta nuestros derechos, destruye y judicializa las demandas en nuestra contra. Tú dices que los hacen ricos y todo. Los indígenas están peores que aquí. O sea, todas las manifestaciones que hay día con día, te enseño imágenes de cómo los policías los tratan peores que aquí en México. Aquí puedes decir que no los atacan por no hablar español. Sin embargo, allá hablan su mismo dialecto y aún así los abusan sus derechos, los golpean y no les importa. Y el mismo presidente va en contra de todo lo que ha sustentado en sus reformas constitucionales. Muy bien, muchas gracias.